Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad estamos en la ciudad de Ferreñafe, en el pasaje Centenario. He querido propicio en esta oportunidad tocar el tema de lo que es, más o menos analizando lo que es la coyuntura actual de Ferreñafe, no sin antes hacer una evaluación quizás histórica, porque muchas de las personas nos preguntamos por qué estamos viviendo un caos en Ferreñafe, porque así lo dicen muchas personas aquí en Ferreñafe. De repente es una réplica de lo que está pasando en muchas partes del Perú. Hoy en día, a nivel nacional, vivimos prácticamente una crisis política y se ve reflejado en muchas partes de lo que es en el país. Ferreñafe no es ajeno a esto. Por lo general, hablamos de posibles soluciones. Quizás hablamos de una deficiencia de los partidos políticos, quizás hablamos del tema de lo que es corrupción, pero creo que hoy en día mi invitado es una persona que está ligado en el mundo de lo que es la sociología, en el periodismo, es un comunicador, estoy hablando de la persona de Lucio Guamán Castillo. Cuando quise hacer un análisis de lo que es Ferreñafe, no había una persona más idónea, creo yo, de entrevistarlo que conozca la realidad de Ferreñafe en los últimos tiempos, y creo que Lucio Guamán tiene todos los requisitos en la cual podemos analizarlo. Lucio Guzmán aparte tiene un programa radial en Ferreñafe de nombre Alternativa Popular. Se emite todos los días de lunes a sábado de 7 a 8 y media de la mañana. Por lo general yo siempre escucho a Lucio Guzmán. Muchos dirán, hay muchos programas radiales, pero hay muchos que informan no con la verdad, ¿no? Nos tratan de maquillar a Ferreñafe. Por lo general, cuando uno quiere saber la realidad tal cual es Ferreñafe, con todas esas partes negativas de Ferreñafe, es importante escucharlo a Lucio Guzmán. Lucio Guzmán es parte de un luchador social nato, y no solamente en los últimos tiempos, sino de que yo recuerde, siempre ha estado presente Lucio Guzmán. Siempre aparecen personas, siempre aparecen programas, pero por lo general son intermitentes, diría yo. Aparecen un tiempo, luego se van, pero Lucio Guzmán siempre ha estado ahí presente. Cuando uno quiere hacer un análisis en los últimos años, pues definitivamente debe recurrir a Lucio Guzmán. Lucio, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido por aceptar la invitación al programa Bajo la Lupa. Siempre estaba en agenda de entrevistarlo a Lucio Guzmán, quizás no se daba la oportunidad, pero gracias, y creo que el momento es propicio hoy en día que vivimos la actual coyuntura del país y la actual coyuntura de Ferreñafe. Gracias, Ricardo, por esas palabras. Muy buenos días a ti, a todos tus oyentes y sus televidentes de tu programa. Has dicho una gran verdad. Todos los ferreñafanos, al fin y al cabo, nos corresponde un deber perentorio e histórico. Identificar la problemática de nuestro pueblo, y en esa identificación y esa enumeración de los problemas, encontrar las vías más factibles para solucionarlo. Nosotros estamos aquejados por una crisis que tiene sus particularidades. Muchas de ellas se deben también a causas estructurales y que se pueden sindicar a la problemática nacional que vivimos. Pero no podemos obviar, cuando hablamos de Ferreñafe, hacer una remembranza histórica quizás los 20 o 25 últimos años. Ferreñafe, en medio de todas sus carencias, sus falencias y sus necesidades, creo yo, en mi punto de vista muy particular, tiene muchas proyecciones, mucho futuro y mucho porvenir. Tiene potencialidades muy grandes en todo campo de la vida, desde la agricultura hasta el turismo. Los grandes males de nuestra provincia en general se deben a los malos gobiernos, a las malas gestiones y a la incapacidad de una sociedad civil como la nuestra para poder vertebrar y organizar un movimiento lo suficientemente fuerte y sólido para poder hacer frente a ese tipo de necesidades. En los últimos años, de una población provincial que asciende a los 100.000 habitantes aproximadamente, con dos realidades muy determinadas, como es la de la costa y la de la sierra, lo que distingue a nuestra provincia de Lambayeque y de Chiclayo son cuestiones muy específicas que se han dado.
Se han dado, por ejemplo, en el caso de la agricultura, porque no hemos podido hallar un patrón de desarrollo agrario que se conjugue con los intereses de toda la población ferreñafana. ¿Por qué? Porque la agricultura constituye la columna vertebral de nuestra economía, pero en las condiciones actuales, ese tipo de agricultura que desarrollamos en la costa y en la sierra ferreñafana corresponde a un modelo de hace 60 o 70 años, que no se ha modernizado, que no ha encontrado las instancias, por ejemplo, para acceder a las líneas de crédito nacional a nivel del sector público y a nivel del sector privado. Lo otro, no hemos podido encontrar tampoco la manera de cómo acceder a una agricultura moderna, que actúe como una especie de acicate para el desarrollo del conjunto de la economía ferreñafana. A partir entonces de esas falencias y las necesidades de una agricultura que tiene muchas potencialidades, muchas posibilidades, te diré, por ejemplo, una zona específica, la zona de Mesones Muro. Es una despensa para los productos de pan llevar y es una despensa frutícola para toda la región Lambayeque. Pero las condiciones de la producción, las condiciones de la distribución, la cadena productiva de esa producción todavía no ha encontrado la mejor manera de viabilizar un desarrollo de ese distrito. El otro campo que tiene una tremenda potencialidad, porque hemos sido herederos de una cultura grandiosa y portentosa como es la cultura Sicán, es el campo del turismo, que también podría ser una palanca de desarrollo para Ferreñafe. Pero los gobiernos municipales no han sabido identificar esas potencialidades, se han disociado de esos dos elementos fundamentales de la economía ferreñafana. Y por ejemplo, desde la municipalidad, en ninguna gestión hemos visto un direccionamiento y una voluntad indeclinable, por ejemplo, de ligar el accionar de la municipalidad, por ejemplo, con el desarrollo agrario de nuestra provincia, para el sistema de créditos, para el sistema de la asociatividad, para el sistema de la asistencia técnica, porque paradójicamente contamos con la comisión de usuarios y de regantes más grande de todo el Perú, ¿no? Y en base a ello deberíamos tener los mayores requerimientos cubiertos en materia agraria, y no es así. Seguimos en una agricultura de subsistencia, seguimos siendo una economía agraria basada en 2 o 3 cultivos, y una economía agraria que depende del monocultivo o de 2 es sumamente vulnerable. Tenemos que diversificar la economía para poder encontrar la satisfacción de nuestras principales necesidades. Ahora, el otro tema es el tema de la gestión municipal también. Sí, dime. Lo que es la parte de gestión municipal. En el agro siempre hemos tenido este problema, y cuando hubo el problema, la posibilidad de la asociatividad que tú me hablabas, los agricultores son reacios al cambio. Entonces, ¿cómo lo ves ese enfoque? Porque de repente se quisieron implementar algunas políticas a nivel del gobierno central, pero no dieron resultados. ¿Qué pasó también con Ferreñafe? Es que es un imperativo de los tiempos. Tenemos que aprender a ser solidarios y a ser asociativos, porque las características de la economía mundial van en esa dirección. Y más que todo nosotros, que estamos frente a las potencias industriales y a las potencias en evidente desventaja. Ahora, el criterio de la asociatividad, el criterio de la asistencia técnica, del crédito, pueden ser solucionados, mi querido Ricardo. ¿Cómo? A partir de una nueva concepción de cómo se puede implementar una política de créditos en el Perú con el concurso asociado del sector privado y del sector público, que no desmerezca la acción del Estado en el sentido de que, por ejemplo, los créditos que se dan con la mala experiencia, la negativa, ¿no?, de experiencia del Banco Agrario, pueda de alguna manera asegurar que el agricultor cumpla con la devolución de los créditos, y al mismo tiempo articular con un sector sano del empresariado, porque no todos los empresarios son malos por principio. Eso. Lo segundo, creo que hay experiencias, Ricardo, y te mencionaré el caso, por ejemplo, de los agricultores de Pitipo, con el tema de la palta. Tú sabes que están exportando la palta Hass hacia mercados europeos. Eso comprueba y acredita que sí se puede, que venciendo nuestra formación también, porque es problema de la formación de nosotros, ser individualistas, ser personalistas, tener la parcela para nosotros mismos, no considerando que eso nos va a tener rezagados en todo orden de cosas. Porque el agricultor tradicional, ¿qué es lo que hace con su tierra? Cultiva de la misma manera
pesticidas, fungicidas de todo el tiempo. ¿Quiénes son sus que la habilitan crediticia y económicamente? Los molineros, los agiotistas, los prestamistas. Ese es su círculo, pero es un círculo vicioso. Hay necesidad de retomar, y por eso ir a las alternativas, el círculo virtuoso, con una alianza entre el Estado Nacional, el gobierno regional y una gestión municipal en la provincia de Faya que se ponga a la altura de los tiempos. Pero lo que vemos es absolutamente un desconocimiento de parte de las sucesivas gestiones municipales que yo recuerdo en los últimos 20 o 25 años, y un abandono y una disociación total de la problemática agraria. Lucio, hoy en día que está en boga lo que es la película de Joker, justo ayer lo compartía yo un mensaje que dice: vivimos en una sociedad de hipócritas donde los sinceros somos los malos, y mayormente en Ferreñafe, más que todo cuando es campaña política, salen comunicadores como tú y comienzan a decir la realidad, y los candidatos confunden el lado amical con la que uno de repente, por ser amigo, tienes que estar asociado, o de repente ser leal con sus principios, entre comillas. Pero lamentablemente nosotros sabemos que la realidad de Ferreñafe es que hay una solución y de repente no se cumple el perfil. ¿Cómo te ves tú, Lucio Guzmán, como comunicador, sabiendo pues que de repente, ¿qué dicen al comunicador que habla mal de la gestión? Y habla mal de la gestión porque la gestión es mala. Sin embargo, te enfrentas con grupos que de repente te dicen: no, esta persona siempre es el negativo, pero sin embargo no es el negativo, sino que es la persona que te dice la verdad y las cosas como son. ¿Cómo lo tomo desde ese punto de vista? Las relaciones en la política local están basados y sustentados en el clientelaje, en el favoritismo y en un criterio de considerar a un municipio, a un gobierno como una agencia de empleos. Quien tiene una capacidad crítica para identificar los problemas y hacerlos conocer a las personas se torna en un obstáculo para ello. Entonces dicen: no, esa persona es negativa, esa persona no quiere a su pueblo, esa persona sabe solamente formular una crítica destructiva, constructiva, un obstáculo permanente, y no propone soluciones. Pero por eso mismo, nosotros mismos, quienes nos formamos en esto, por eso el lado político también lo veo desde este punto de vista. Cuando somos oposición, el término oposición no puede ser absoluto, ¿no? Ni el término gobierno puede serlo, tampoco ser un incondicional del gobierno. Oposición quiere decir crítico, cuando debe de ser, pero alternativa y propuesta también cuando debe de ser, ¿no? Ese creo que es el deber no solo de un comunicador, sino de todo buen ciudadano y buenas ciudadanas. Ahora, el tema de las elecciones siempre nos enceguece a nosotros. ¿Por qué? Porque en la política verás que tú eres un economista, yo soy un estudioso de las ciencias sociales. Para llegar a esta situación en la que hemos encontrado modestamente, hemos tenido que tener estudios académicos, ¿no? Una artista, una bailarina también tiene su especialidad, ¿no? Un cantante. Yo no voy a ser un buen cantante de la noche a la mañana, ¿no? Yo no voy a tener los conocimientos que tienes tú de economía. Entonces, pero todo el mundo se siente con derecho a participar en política, ¿no? O sea, la política es vista como una actividad para satisfacer vanidades y expectativas personales. Yo me vuelvo político y quiero ser candidato porque tengo plata y tengo buenos amigos. ¿Es eso ideal para acá? Y eso se repite acá, se replica acá. Y muchas veces quienes han llegado al sillón municipal no reúnen las condiciones, no reúnen las actitudes, no reúnen la trayectoria. Porque tú comprenderás también que una persona que va a llegar a la gestión municipal tiene de alguna manera que en un determinado momento haber estado articulado al movimiento social. Pero llegan personas a ser gobernadores, congresistas, y no han sido dirigentes, pero ni de su cuadra, ni de un comité de luz, ni de una PAFA. ¿Qué sensibilidad vas a poder tú encontrar en una persona que no ha tenido contacto con la realidad y que de pronto aparece paseando por las calles, abrazándose, besándose con los niños? ¿Para qué? Para obtener un voto oportunista y un voto coyuntural. Porque el ánimo de la población, Ricardo, también va variando de acuerdo a ese trajinar de la vida. Yo estuve ayer con el otro señor y ahora estoy con el otro. ¿Por qué? Porque me ofreció alguna expectativa de tipo personal, que yo pienso que ese clientelaje y esa relación tan cercana para obtener dividendos debe acabar en la política. Entonces, por eso es que
La propuesta es nueva forma de hacer política. Para los jóvenes, para los adultos y para los ciudadanos en general. Aprender, ¿no? Aprender los conceptos fundamentales de la política y sobre todo el tema de la moral y de la ética, que es un asunto que se descuida. La moral y ética puesta a toda prueba, ¿no? Porque creo que, ¿por qué el fracaso de la sociedad peruana y de la crisis moral en general? A eso iba. ¿No? Malos gobernantes, malos profesionales, pero lo peor de todo es malos ciudadanos. No hemos aprendido a ser ni buenos padres de familia, ni buenos ciudadanos, que son los deberes elementales que nos corresponde acá en este momento. Solamente así, si somos íntegros en el seno de nuestro hogar y en el seno de nuestro entorno familiar y amical, podemos estar a la altura de representar a nuestro pueblo en cargos de tanta importancia. Y que no veamos eso como un escalón para llegar a la fama, para llegar a una posición expectante dentro de la sociedad, sino al contrario, entender la política como una actividad de servicio y de desprendimiento en lo favor. Pero hoy la política es un negocio. Así es. Manuel Prado, el expresidente del Perú, decía que en el Perú hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solo y los que no se resuelven nunca. Creo que pasan los años y muchas personas siguen con el mismo chip, inclusive muchos políticos. Siempre los políticos que llegan piensan simplemente que la solución es, por ejemplo, las pistas, las veredas, pero nadie se preocupa o se proyecta a futuro diciéndole cómo yo logro poner las bases para encaminarlo por ese crecimiento y desarrollo que tanto hablamos, que tantos libros existen, pero sin embargo nadie hace los cimientos. Ahí viene el punto donde tú dices, no hay el perfil. Y aparte del perfil, tú justo me compartías una de Max Weber, en la que político y el científico. Exactamente. Entonces, creo que viene desde la concepción. Entonces, la pregunta es, Ferreñafe está como está, en gran parte porque hemos tenido definitivamente malos políticos, malos gobernantes, y desde el punto de vista de lo que es formación en valores. Sí, sí, creo que es un aspecto fundamental, no solo adjudicable a la sociedad ferreñafana, sino a la sociedad peruana, porque también el elector y el hombre o la mujer que escoge no sabe escoger, porque es cuando el ciudadano acude a votar, lo hace apremiado por la multa, por el castigo. No se preocupa, ni nos preocupamos mayormente por ver el perfil, la trayectoria moral, ética, las propuestas de los partidos, si esas propuestas contenidas en el plan de gobierno son factibles de viabilizarse en los hechos, si tienen viabilidad. Ferreñafe, ¿qué requiere? Crecemos desordenadamente, Ricardo. Tú sabes que un pueblo moderno, un pueblo que se precie de divisar su desarrollo y su porvenir, tiene que tener un plan de acondicionamiento territorial. Un plan de zonificación para identificar dónde crece la industria, dónde crece el comercio, dónde crece la población. Ahorita ves tú, lotización por Poloneo, lotización por Alameda, lotización por eso. ¿Hubo algún gobierno municipal que se preocupó de decir, Ferreñafe va a crecer en este sentido? Los centros de diversión van a estar ocupados en tal lugar. La industria y el comercio van a crear por estos lugares. Nadie, nunca. O sea, crecemos caóticamente, ¿no? Y ni siquiera nos preocupamos por regular ese crecimiento, porque si yo digo, vamos a tener 5, 6, 7 lotizaciones urbanas, esas lotizaciones urbanas tienen que, por imperativo legal, tener áreas verdes. Son áreas reservadas para construir centros educativos, y etcétera. Pero ni siquiera eso se respeta, ni se preserva para la imagen de nuestra ciudad. Ahora, también lo que hemos vivido en los últimos años, que es necesario puntualizar en esta entrevista. Hemos tenido la oportunidad de acceder por primera vez en la historia a un presupuesto único de 47 millones de soles para hacer un plan integral de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable. Una gran oportunidad histórica para hacer algo realmente grande, descomunal en favor de todo Ferreñafe, y lo hemos desperdiciado miserablemente por el problema de la corrupción, de la estafa, de la confabulación y sobre todo sobre el patrón de comportamiento que han seguido todas las obras públicas en el Perú. O sea,
se coimía al comité de selección, se coimía al comité se coimía a quienes tienen que tramitar ese expediente técnico ante el Ministerio de Economía, se coimía a los funcionarios del Ministerio de Economía. O sea, todo viene ya desde allá con un plan deliberado de que y sigue el círculo vicioso. El trabajador de construcción civil que se adecua a eso, siendo ferreñafano, siendo lambaricano, ve los males, ve las deficiencias que hay y no dice nada, se queda callado. La supervisión, que por el 10% del costo de una obra, en el caso de Ferreñafe, por ejemplo, mira, encuentras tú, más de 4 millones que se ha pagado a una supervisora para ver que ese trabajo se hiciera óptimo. ¿Y qué pasa? Que el supervisor se convierte en cómplice más bien. ¿Por qué? Porque está tan pervertida la relación, ¿no?, en el campo de la ejecución de la obra pública, que un buen día al supervisor se le ocurre ser ejecutor y al mes siguiente el ejecutor resulta ser supervisor. Entonces ese círculo vicioso nunca termina, ¿no? Y tal es así que ha alcanzado hasta los profesionales de la ingeniería. O sea, todo empresario en el Perú sabe que tiene que adecuarse a esas condiciones. O sea, si yo no coimeo al comité de selección, si yo no coimeo a la autoridad municipal, si yo no coimeo a tal o cual funcionario de economía, no puedo ganar la obra. Porque esa buena pro es un cuento de chinos, pues. Selección y concurso no hay nunca. Y lo peor, que en el proceso de selección, tú como has tenido oportunidad ya de presenciar, gana una empresa y cuando tú ves su expediente, ¿no?, su propuesta económica, ¿qué pasa? Arquitectos con 4 maestrías, 7 doctorados, una experiencia de 10 años en Trujillo, en Ancash, en Puno, en Cusco, ¿no? Con eso obtienen el puntaje para ganar la buena pro, ¿no? Es como un concurso de belleza, ¿no? Es un concurso de belleza, dice la señorita tiene tal, y a la hora de los loros, ¿qué encuentras? ¿No? Un claro favoritismo. Y vienen acá a hacer obras. Mira, nosotros tenemos los documentos, por ejemplo, que testifican que las personas que en el último tramo de la obra de mejoramientos eran bachilleres de ingeniería. Y uno de ellos había sido declarado excedente en Excel y llegó a ser el último ingeniero residente de la obra de mejoramientos. ¿Te puedes imaginar a qué desgracia nos ha conducido todo ello? Sí, pues. Lucio, antes de culminar el primer bloque, me gustaría hacerte una pregunta. Para ti, tu apreciación, digamos, ¿podrías tú colocar o decir, para mí, uno de los mejores, bueno, si cabe la palabra, alcaldes que ha tenido Ferreñafe, y cuál para ti, tu apreciación es, cuál ha sido uno de los peores alcaldes que ha tenido Ferreñafe? Una pregunta difícil. Mira, yo entiendo la eficiencia y la capacidad de un gobierno municipal en base a un trabajo de equipo. Parte de la formación y de la mentalidad de los peruanos es que individualizamos las responsabilidades, ¿no? Entonces dije, tío, fracasó Jacinto, fracasó Chiquitín, fracasó Temoche, ¿no? No fue un buen alcalde. Entonces personalizamos e individualizamos las gestiones. Claro, es más fácil siempre acceder a un nombre y a un apellido, pero lo que nos ha faltado en todos los gobiernos que yo recuerde, desde Gustavo García Mundaca, que con todos los cuestionamientos y críticas que le podamos hacer, quizás porque en ese tiempo contó con todo el aparato político del gobierno, logró ejecutar las obras que hasta ahora se mantienen. Estadio Municipal. El mismo sistema de agua y potable y alcantarillado fue delineado en la década de 60, durante el gobierno de Gustavo García Mundaca, que accedió al municipio, dicho sea de paso, no tiene otro antecedente en el Perú, a los 23 años. Fue el más joven. El más joven, ¿no? Y ahí, como te digo, se vio el tema del mercado. Claro. El tema del mercado, el tema del estadio municipal, el tema del coliseo municipal, que hoy también es, mira, claro, ¿no? Hoy ya prácticamente es una ruina, ¿no? Y el trazado de las calles y la realización del primer proyecto, mire, casi estamos hablando en términos históricos y de modernización, para la distribución de agua potable. Yo recuerdo niño, pues cuando no habíamos tenido todos nunca acceso y por primera vez tuvimos la posibilidad de tener alcantarillado, porque todos hasta ese momento lo hacíamos en condiciones ya que se imaginan quienes nos están viendo, nos están escuchando en este programa. Felizmente que hemos vivido esa experiencia para contarlo. No recogemos el testimonio de los libros, sino de la evidencia
y de la experiencia propia. Por eso nuestra experiencia es rica en ese sentido, y por eso es que no nos limitamos a la crítica fácil tampoco, cuando hay que criticar con toda severidad, con toda energía, pero al mismo tiempo esbozando y delineando las propuestas y los planteamientos para dar solución a la misma. Por eso yo rescato quizás eso, lo que puede haber tenido Gustavo García con todos los cuestionamientos que podamos hacerle a él y a su partido. De ahí lo que hemos vivido, por ejemplo, con el doctor Héctor Auris, han sido con el mismo Chiquitín en sus dos gestiones. Nosotros hemos sido unos cuestionadores acérrimos, ¿no? Y hemos aquí siendo prácticamente unos jóvenes imberbes en la universidad, de haber protagonizado los 2 primeros cabildos abiertos que se realizaron en Ferreñafe, donde pues poco faltó para que nos lincharan, ¿no? Por eso. El señor Chiquitín después lo malo es que la persona después reconoce los atributos y lo que le decimos, ¿no? Después dice sí, pero ya has dejado de ser alcalde, pues, ahora que tuvo, ¿no? Me hace acordar como las personas aquí, somos pecadores, he vivido una vida licenciosa, he sido borracho, he sido mujeriego, pero como ya te van ganando los años 65, lo ves en una iglesia rezando todos los días o en una iglesia evangélica. No es porque se hayan entregado, sino porque las fuerzas le faltan ya, ¿no? Entonces ya dice, como ya salí de la municipalidad, ahora reconozco que ustedes tenían la razón, que eran luchadores, que se entregaban por nada, que lo hacían por consecuencia y por convicción. Tuvimos muchos errores, quizás muchos errores, pero eso es lo que nos falta. Y ahora, otra de las carencias, voy a lo central, ya no hay juventud que tenga capacidad de respuesta en estos momentos. No encontramos asociaciones de jóvenes ferreñafanos que tengan la convicción, la fe y luchar por el destino de su pueblo. Nos estamos moviendo en un círculo cada vez más egoísta, cada cual por nuestro lado. No vemos ni eso ni en el aspecto espiritual, ¿no? Antes yo veía también que los propios jóvenes iban a catequizar, a hacer una labor de ganar almas para Dios, pero ya no veo eso. Estudiantes universitarios preocupados de terminar su carrera, ver cómo acceden. Ya nos interesan. Antes nosotros hablamos en plural, caramba, en las marchas con los maestros, que es otro sector que también ha sido descuidado. Maestros y estudiantes universitarios eran la vanguardia del pueblo ferreñafano y lambayecano, adelante encabezando las protestas. Cuando había, ¿no? Subía la luz, subía el agua, se pronunciaban. Ahí pobremente con nuestros papeles, ¿cómo le llamaban a ese papel? El papel parecido al periódico grueso, que los hacían con esténciles, ¿no? Ajá. Con copias y entregaban. No había en ese sistema de la imprenta y ese era nuestro modo de accionar, ¿no? Pero como estudiantes íbamos a conversar con los que ahora es Excel, con el alcalde. O sea, había un gran movimiento de respuesta y eso se ha perdido y debemos recuperarlo, porque no se diga que no hay. En Lima, parte de la experiencia de todo lo que hemos vivido en los últimos años de la respuesta de la sociedad civil han sido los jóvenes universitarios que se han movido en colectivo ciudadano y la mujer como protagonista también de eso, que es otro tema que hay que rescatar acá, ¿no? Queremos encontrar mujeres y jóvenes empoderados, pero no solamente por su juventud, sino con el suficiente arsenal teórico, ideológico, político y filosófico para poder identificar toda la problemática del pueblo y divisar nuevas perspectivas de desarrollo. Como te digo, con esta doctrina que nosotros hemos profesado y a la cual nos hemos entregado, no podemos dejar de señalar a cada instante que Ferreñafe y Lambayeque tienen un destino grande. ¿Por qué? Porque tenemos tremendas potencialidades en nuestra economía, en nuestra gente, tenemos talentos. Hombres y mujeres inteligentes acá, pero que todavía se siguen moviendo en el círculo individual y del logro personal. Lo que nos falta es articular y vertebrar un movimiento, no necesariamente político, partidario, sino social, ¿no? Comunitario, para poder hacer. En el lado de, me dices, García Mondaca, quizás uno de los que hizo grandes obras para Ferreñafe, y en el lado de, ¿quién para ti fue un peor alcalde en Ferreñafe? El peor alcalde, yo creo que Jacinto Muro. Jacinto Muro, porque profundizó ese sistema de clientelaje y de asistencialismo que nos ha hecho tanto mal. El señor es bien bueno, ¿no? Bien generoso, me da chamba, me lleva a su casa y me da de comer. Pero eso nos hace mal. Tratar a la gente como a hijos, como si se fuera a perpetuar ese sistema de cosas,
es negativo para el pueblo. Como te digo, nosotros luchamos por los pobres, pero no queremos que los pobres sigan siendo pobres. Porque hay muchos que dicen, quiero vivir pues, de la política de los pobres para siempre decir, yo lucho por los pobres. No, el tema es cómo sacamos a los pobres y a los desvalidos de la situación en nos encontramos. Y encaminarlos, ¿no? Nosotros no tenemos que tener una visión fatalista y misericordiosa de la política, sino catapultar al pobre, como decía en la doctrina cristiana, al pobre de cuerpo y al pobre de espíritu, para llevarlo a nuevos campos, ¿no? Que no solamente el tema de la realización material, insisto, Ricardo, sino el tema ético y moral. ¿Cómo logramos ser mejores en todo campo de la vida? Puede ser un buen profesional excelente en todo campo, ¿no? Un buen ingeniero, un buen abogado, un buen arquitecto, un buen economista, un buen profesor. Pero si no tienes bases morales y éticas, eres un patán. Porque en tu hogar no serás ejemplo de lo que profesionalmente quizás seas afuera. Lucio, vamos a ir a una pausa comercial para cumplir con nuestros auspiciadores y regresamos con Bajo la Lupa. Y estamos de vuelta aquí en el programa Bajo la Lupa. Estamos en la ciudad de Ferreñafe, en el pasaje Centenario. Mi invitado de hoy día es Lucio Guamán Castillo, un luchador social de una gran trayectoria, diría yo. En el bloque anterior habíamos estado hablando y Lucio Guamán me decía pues que para él de repente el señor García Mundaca había hecho una buena gestión. También decía que de repente una persona o el alcalde de repente en Ferreñafe que hizo una mala gestión fue Jacinto Muro. Antes de hacer el programa yo a varios amigos traté de hacerle pues un tipo de sondeo más o menos. Muchos me dijeron García Mundaca, algunos me dijeron Chiquitín, pero creo que ninguno se equivocó, creo yo, en decir que la peor gestión que ha tenido Ferreñafe ha sido Jacinto Muro, y yo concuerdo con todos ellos. Definitivamente creo que el llegar Jacinto Muro a Ferreñafe como alcalde, proveniendo ya de una gestión en Pitipo, de una gestión plagada de mucha corrupción, y ahí iba yo, Lucio, desde el lado del punto de vista sociológico, cómo así los ferreñafanos, si bien es cierto, me podemos hablar bueno, del voto de la sierra, que lo hicieron ganar y todo lo demás, pero cómo así los ferreñafanos, sabiendo que esta persona, Jacinto Muro, venía de una mala gestión, cómo así lo elegimos. Y es más, fue 3 veces alcalde en Ferreñafe, viniendo ya de una gestión muy apañada de muchos errores y además de actos de corrupción. ¿Cómo tú, desde el punto de vista sociológico, cómo tú lo podrías enfocar? ¿Qué es lo que pasó con los ferreñafanos? Los ferreñafanos, como los peruanos en general, estamos dominados por esa mala concepción y práctica de la política y del electoralismo. Votamos por figuras, votamos por nombres, votamos por apellidos, votamos por la primera impresión que nos da un partido en una campaña desplegando pues infinidad de recursos, ¿no? Llaveros, polos, gorras, música, camionetas, estrados impactantes, ¿no? Acompañado de artistas para acompañar. Todo entra por los ojos. Y en una campaña electoral, Ricardo, cada vez son más focalizadas en el asistencialismo. Reunión de va a venir el candidato tal, al final se sorteará canastas, regalos, ¿no? O se les dará almuerzo, comida a todos, ¿no? El domingo se celebra el cumpleaños del dirigente tal, todos están invitados, comida gratis, bebida gratis. O sea, eso sigue teniendo impacto en la mayor parte de la población, ¿no? Y las expectativas futuras, a todo el mundo se le ofrece, vas a ser mi secretario, vas a ser mi secretaria, vas a tener una chamba, te vamos a dar aunque sea 3 meses de chamba, según eso van sorteando, van acumulando, qué sé yo, ¿no? Entonces, bajo esas expectativas y esa falsa ilusión de una campaña electoral donde el potentado está bien vestido, ¿no? Hace gala de poder económico, tiene a sus... Caramba, dirá, si ese señor tiene poder económico, tiene gente a su alrededor, seguramente va a ser una buena gestión, ¿no? Porque lo tiene todo en la vida.
pero a veces ese pobre candidatito no tiene ni para sacar un volante, ¿no? Entonces acá la comparación salta, ¿no? A la vista. ¿Qué te puede ofrecer? Porque cuando tú vas a buscar el voto y vas a poner tu propuesta, no te escuchan. ¿Qué ha traído, señor? ¿No? ¿Qué ha traído para ofrecernos? ¿No? ¿Un polito siquiera, una gorrita? O sea, el candidato que no tiene recursos y no tiene disponibilidad, ¿no? Que no tiene un entorno que lo apoye y lo respalde materialmente, está condenado a perder. Entonces, ¿para quién es la competencia? ¿Para quién es la competencia? Si tú encuentras a buenos jóvenes, a buenos empresarios fereñafanos que no estén contaminados por el virus de la corrupción, ¿no? A una buena persona en el campo de la cultura, en el deporte que sobresalga y que quiera salir en fuego, ¿qué condiciones va a encontrar para poder alcanzar una victoria en una elección? ¿No? Y seguimos en eso, ¿no? Yo te quería contar algo que a mí me pasó. Yo en una oportunidad estuve en una lista de regidores, fui a la sierra, todos los que estábamos en ese equipo nos quedamos en la noche acomodando unos fosforitos, no cómo marcar con las propuestas y todo lo demás. ¿Y sabes lo que nos hicieron, Lucio, en Incahuasi? Una semana antes, días antes había llegado otro candidato. Y cada candidato, en cada cajita de fósforos les había puesto 10 soles o 20 soles. Cuando nosotros llegamos con cantidad de cajas de fósforos, todo el mundo pues se nos vino pues a recibirnos, digamos, ¿no? Cuando abrían la cajita de fósforos sabían solamente que había información. En nuestras caras nos tiraron los fósforos, porque no había supuestamente los 10 soles o los 20 soles que el candidato anterior les había ofrecido. Entonces, tan bajo hemos llegado, que falta ahí lo que es cultura, lo que es educación, es la mala percepción que tiene un poblador normal sobre un candidato. Y la pregunta que nace ahorita, Lucio, es, en las últimas elecciones, según tu punto de vista, ¿tú tenías un candidato ideal? Por lo menos alguien decía, este me parece que tiene el perfil apropiado. ¿Tenías un candidato más o menos, tú decías, este puede ser un buen candidato? Honradamente no. Honradamente no, porque casi todos los candidatos estaban cantados al interior de su partido y otros que improvisadamente asumieron esa responsabilidad. O sea, 2 meses o 3 meses simplemente porque les llegó la oferta de un partido, porque encontraron un vientre de alquiler, fueron candidatos, pero no se prepararon para ello, ¿no? En la última campaña he visto muchísima improvisación, ¿no? En las propias propuestas de los planes de gobierno había un desconocimiento elemental de lo que son las principales necesidades y carencias que tenemos en Ferreñafe. Por ejemplo, no escuché a ningún candidato ver este tema importantísimo, además contenido en la propia ley de municipalidades, del acondicionamiento territorial o de la zonificación económica, por ejemplo. No escuché. En el tema de la cultura, flojísimas o simplemente gaseosas las propuestas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer por el tema de la educación y de la cultura en Ferreñafe? Ejecutando lo que es la parte concerniente de la ley de municipalidad cuando se refiere a la relación del municipio con la educación y la salud, fiscalizando el buen funcionamiento de ambos sectores. No he visto manifestaciones de ese tipo. Entonces, te debo decir sinceramente que he tenido oportunidad de escuchar y a veces por no incomodarlos o por no avergonzarlos, bueno, tenía que ser un poco condescendientes con candidatos o candidatas, ¿no? Y algunos, inclusive a veces siendo suaves, se molestaban, ¿no? Porque piensan, como tú dices, que la labor del comunicador o del periodista es ponerle en bandeja todo al periodista, o ayudarle más bien en lo que a ellos les falta. Y no es así. El buen amigo, el buen comunicador, que más bien te aprecia, te señala puntualmente, en forma directa o indirecta, si tú sabes captar, ¿no? Un mensaje llamándote la atención, más bien, ¿no? Por eso, pobrísima la campaña electoral, sinceramente te digo, en la casi totalidad de candidatos. Pobrísima. Y lo segundo, que el pueblo no escuchaba ninguna de esas propuestas. O sea, hablándote francamente, Ricardo, son poquísimas las personas o los grupos que escuchan las propuestas. Nadie hace caso a las propuestas. Más están en las consignas, en lo que te pueda ofrecer el candidato y en toda la parafernalia y el aparato propagandístico que acompaña a las características. Me duele dar esta constatación, pero eso es lo que hemos visto, ¿no? Pero tú me preguntarás, pero ¿y ustedes qué van a hacer también para
que todo eso quede atrás. Eso nos corresponde como tarea grande, ¿no? Pero hay varias instancias comprometidas en ello. La escuela, que también es algo que debe ser visto bajo una nueva óptica desde el gobierno regional y desde el gobierno local y del gobierno nacional. El tema de la familia y la educación cívica y política. Nosotros somos resultado de una formación cívica política al margen de los parámetros oficiales. O sea, porque es nuestra preocupación, porque nos interesa leer, porque formamos los círculos de estudios a voluntad. Pero esa es la tónica y la mecánica de la educación tradicional. No es así, pues, ¿no? La educación está divorciada de la realidad. Yo me acuerdo que en mis tiempos había alumnos, los que llamaban chancones, ¿no? Pero los alumnos chancones no necesariamente son inteligentes y conscientes, ¿sabías? Claro, se sacaban 20 en educación, en historia, pero a la hora que terminaba el examen después no se acordaban de nada, ni sabían articular lo que habían aprendido con la realidad misma de la vida. Eso es lo que falta entonces, la educación, el patrón educativo, y por eso el otro tema de cría. ¿Tú has escuchado de algún alcalde que ha hablado del plan educativo local? Que es una norma, porque hay 3 instancias, el plan educativo nacional, el regional y el local. Y el plan educativo local, ¿en qué se basa? En la realidad de la zona. ¿Para qué? Para insertar los contenidos de las asignaturas en los cursos referidos a la historia. En la historia del Perú, en las ciencias sociales, por ejemplo, se habla sobre la historia de los montoneros de Ferreñafe, no se habla, ¿no? Se encuentra en una revista. Se habla de las revueltas de los campesinos y de los jornaleros en la zona de Moyán, en la lucha contra los hacendados, en Moyán. Es un capítulo, mira, grandioso de la lucha de los pueblos. ¿Y dónde lo he encontrado? En un señor que escribió 2 libros a los 84 años, don Germán Díaz de la Cruz, que fue, tengo el texto, te voy a obsequiar mira, yo recién vengo a conocer todo el fenómeno de la revuelta y la lucha contra los hacendados, de Moyán, de Sangana, de la Quipampa. Mira, y ese hombre que escribe ese libro aprendió a leer y escribir a los 24 años. Y a los 84 años ha escrito 3 libros. Él mismo los vende. No tiene canales de distribución. Lo veo con su cartapacio, el pobre señor, cojeando, vendiendo sus libros. Y ahí está, junto con el libro de este muchacho Carrasco Lucero, que habla también sobre el tema de la historia de Incahuasi, gran parte de lo que somos los ferreñafanos, y que ignoramos porque esa zona de la sierra es prácticamente como un continente inhóspito, lejano a nuestras preocupaciones, donde los problemas de la salud, en el caso, por ejemplo, de la anemia, es otro reto. ¿Qué propuesta has encontrado tú en los candidatos y en la propia gestión municipal actual respecto a cómo la municipalidad de Ferreñafe y el gobierno regional puedan articular una política sostenida para disminuir los índices de desnutrición crónica y anemia que son escandalosos porque llegan al 63%? Niños de 1 a 5 años que van a tener retardo físico y mental para poder afrontar más tarde los riesgos y los desafíos de la vida. Exactamente. Lucio, a lo largo de los últimos tiempos en Ferreñafe hemos visto que Alianza para el Progreso ha tenido los candidatos en la región. Inclusive el anterior presidente regional también lo fue, el señor Acuña. Pero nos hemos visto pues engrampados y no tenemos ese desarrollo. ¿Cómo tú evalúas, si bien cierto es poco tiempo aún de Violeta Muro, hija del señor Jacinto Muro, Tábara, cómo evalúas en estos poco tiempo su gestión? ¿Lo avisoras hacia un buen puerto? ¿Lo ves estancado? ¿Es problema de personas? ¿Si seguimos teniendo el mismo círculo vicioso? ¿O cómo lo avisoras tú al final de su mandato? Lo que se está llevando a efecto en Ferreñafe es un estilo de gobierno tradicional y arcaico, basado en el clientelaje, el favoritismo y el compadrazgo. Ferreñafe no va a salir del hoyo y del ayudadero en que se halla si tenemos este tipo de gestiones. No es nada personal, por si acaso, ¿no? Y mira, y el gobierno cada vez se va entendiendo como un quehacer individual. ¿Por qué? Porque tenemos una plana de regidores de 11 personas, pero hasta el momento no ejercen ninguna labor de fiscalización ni participación protagónica en el gobierno municipal. Y las organizaciones de base siguen, de la sociedad civil, siguen teniendo esa relación de dependencia del gobierno municipal. Es que también
todo el sistema de articulación de los servicios sociales de alguna manera tiene como una especie de patrón al alcalde o a la alcaldesa. El vaso de leche, tú estás conmigo y te doy vaso de leche y vas a estar siempre, yo voy a estar siempre contigo. ¿Quieres comedor popular? Te voy a dar comedor popular y te voy a entregar puntualmente los alimentos siempre y cuando seas partícipe conmigo de todo lo que se hace aquí en la municipalidad, ¿no? Las obras públicas no tienen transparencia, falta, y también la ciudadanía en ese sentido tiene un deber. Mira las obras que se están haciendo casi sin ninguna, con contados esfuerzos individuales, institucionales, de ver la calidad de la obra que se ejecuta en Ferreñafe. Una burocracia municipal que cada vez es mayor, pero que de alguna manera es explicable. ¿Por qué? Porque la campaña electoral se desarrolló en esas condiciones, ¿no? Tú me apoyas y te voy a dar trabajo. Te voy a dar trabajo temporal o trabajo permanente. Y todo eso es un lastre para la población, porque nos obliga a pagar más arbitrios, más impuestos, más obligaciones y más compromisos con la municipalidad. Por eso tengo que manifestar como mi modesta apreciación personal que es muy poco lo que vamos a lograr. Si continúa esa gestión con las características con las que actualmente viene funcionando. Y ya encontramos en el caso de la obra de mejoramiento de pistas y veredas, otras pequeñas obras, esos mismos problemas que te he mencionado anteriormente, problemas de manejo de la buena pro con criterios absolutamente irregulares. Falta de perfil, como tú decías. O sea, vienen personas procedentes de otros países, de otras ciudades, reciclándose. O sea, como ya el señor Luis Castañeda Locio no puede ser alcalde en Lima, vienen los de, ¿no? Ese es acá prácticamente enviados a una realidad que para mí resulta inexplicable. ¿Cómo lo pueden ubicar como gerente de infraestructura y desarrollo urbano una persona que puede ser, que no reside en Lambayeque? Entonces, si el primer día te vas a tener que enseñarle dónde quedan las calles de Ferreñafe, porque no las va a conocer por su nombre. Entonces, si no tiene una visión previa de lo que es la problemática, ¿qué va a hacer ese señor o esa señora en un cargo de tan alta responsabilidad que requiere un profesional local comprometido con la realidad de su pueblo? Desde ahí estamos viendo, pues, que no. Y de repente ves, te voy a citar un caso concreto. El señor José Panta había sido hace poco gerente de tributación municipal, comenzando la gestión. ¿Sabes a dónde está ahora? ¿Sabes a dónde lo llevaron? Una vez al mercado y otra vez al Camal. O sea, ¿en qué cabeza? Desde ahí te das cuenta, pues, yo realmente lamento, ¿no? Si hay dispositivos que tú te establecen claramente, ¿no? O sea, si tú eres como el señor contador público colegiado, ¿cuáles son las responsabilidades más afines a ese cargo? ¿No? Y dentro del cuadro de la administración de los puestos públicos no puedes cometer semejante barrabasada de colocar a una persona que antes estuvo en tributación, pasarlo al y últimamente lo envían a transporte. Y de transporte han tenido que sacarla porque el señor jamás en sus más de 25 años había tenido algo que ver con transporte. O sea, ¿cómo se toma la decisión de escoger a las personas de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a los cargos que antes ha desempeñado en la gestión municipal para enviarte como castigo? ¿Fuiste mi enemigo político? Te voy a bajar de ganabas 1.800 o 2.500 soles a un cargo que te van a pagar 1.300. Y pensar que ese cargo de administrador del mercado lo ejercen también obreros. O sea, ¿cómo te puedes explicar eso tú? Que una persona que ni siquiera tiene el empleo obrero puede ejercer y sin embargo a un contador público que ha ocupado un cargo de tributación municipal lo bajan a... Creo que con ese ejemplo grafica la improvisación y la ineptitud total, el desconocimiento de lo que significa la administración municipal, para buscar los perfiles, las capacidades y las actitudes más adecuadas para desenvolverse en cada campo. Es algo, a veces es algo contradictorio, ¿no? Por ejemplo, una vez yo escuché decir en uno de tus programas que hablabas sobre la gestión del alcalde de Chiclayo, el señor Gasco, que decía, bueno, este señor Gasco no es chiclayano, es de otros, entonces no hay ese amor a su tierra, por lo tanto de repente le es pues ajeno a todas las cosas que pueden pasar. Pero por ejemplo en el caso de Violeta Muro, ¿no?
Ferreñafán, Nata, sus padres Ferreñafano, pero yo le puedo observar algunos puntos de su gobierno y digo, Ferreñafana, yo digo, si hubiese sido yo, por ejemplo, ¿no? Mi padre hubiese sido, hizo una gestión mala, yo trato de repente hacer un periodo excepcional para borrar de repente ese pasado oscuro. Pero sin embargo, en vez de irme por el lado bueno, sigo en el lado malo de siento malas cosas. No se da cuenta, no hay asesor o le falta capacidad. ¿Qué pasa en ese sentido en Ferreñafe? La traba y el obstáculo fundamental viene de la procedencia del partido, Ricardo. O sea, mientras tengamos partidos sustentados en esa forma de hacer política, vamos a ver esos tristes resultados, ¿no? En primer lugar, que esa persona no fue elegida, es un simulacro de elecciones internas, porque la ley contempla la famosa figura de delegados, que hasta ahora en la última disposición han dado esa capacidad. Pero ¿qué resulta al final? Delegados, no, pues a los compadres, a los allegados, al entorno de ahí, y esos son los delegados que eligen al candidato del alcalde. Entonces, el criterio de la democracia interna ni siquiera respetaba al interior de esos partidos. Sí, son identificados claramente como partidos familiares. O sea, el partido es una empresa donde sus militantes hacen lo que quiere el dueño. El mismo caso de Violeta, con toda mi propia vecina. ¿De qué formación viene? De una dependencia también hasta en el aspecto profesional de la universidad. O sea, ella ha comenzado como en el SEDECON, ¿no? O sea, en la universidad. O sea, si no se mueven en esos círculos, no son capaces de desenvolverse en otro campo de la vida. Entonces ya también es un patrón de comportamiento, ¿no es cierto? Hasta en tu trayectoria profesional. Estás cercado prácticamente por una realidad que no puedes ver más allá de tus ojos, ¿no? Y eso significa también un tanto las propias virtudes y actitudes de la persona para desenvolverse en otros campos de la vida, ajenos al que le ofrecen, le han ofrecido en toda su vida, ¿no? Y si va a seguir en ese círculo, entonces mira las consecuencias que vamos a tener. De repente esto va a ser, los cargos de alcalde van a ser tema de una herencia parental, ¿no? El abuelo le deja al tío, el tío le deja al este, y así va a suceder, y van a continuar los privilegios, va a continuar esa... Y me parece que hay hasta le he notado en las declaraciones de la alcaldesa, un criterio hasta de racismo y de prejuicio hacia las personas, ¿no? A veces invertido, porque dicen, no, los costañafanos no me den, sin embargo los serranos me apoyaron, ¿no? Y hasta y si tú eres cholo y como cholo, o sea, conceptos, ¿no? Y comportamientos medievales, ¿no? Mi apellido es tal. Yendo yo históricamente digo, el apellido Muro no es ni siquiera de Ferreñafe, es de Jayanca, ¿sabías? El apellido Mesones procede de la sierra, de Sangana. Solamente, o sea, no es por darle la oposición, pero algunas personas dicen, soy de sangre azul porque provengo de este apellido. Yo les digo, me voy a su origen histórico y le respondo de esta manera, con términos científicos y con una realidad científica dada, ¿no? Porque todavía en Ferreñafe nos movemos en el mundo de la discriminación, el racismo y el prejuicio racial. Todavía estamos en esa fase. Exactamente, vamos ahí. Yo conversaba con unos amigos justo antes de hacer la entrevista y me decían, Ricardo, la verdad que si comenzamos a hacer un análisis histórico en los últimos tiempos, si hablamos del apellido, digamos, los Muros están haciendo mucho daño en Ferreñafe. ¿Concuerdas con eso tú también? Sí, no es adjudicable, pero cuando te digo, no es adjudicable propiamente. Yo voy a la anécdota para ver hasta qué punto no podemos dominar por los prejuicios, pero si esto continúa así en este sistema de gobierno, donde parte de la población ferreñafana está fascinada por este trato de parentesco, ¿no? y de favores y de amistad tradicionalmente entendida, nos vamos a seguir sumergiendo cada vez más en los peligrosos fangos de la corrupción y de hacer imposible el desarrollo yo veo con tristeza, Ricardo, y ha habido las posibilidades en el centro de Ferreñafe hay un local ideal para construir un edificio inigualable en el campo cultural, lo que fue el Cine Teatro Ferreñafe, que además es parte de nuestro pasado, ¿no? Ese local, el 50% está comprado por la municipalidad. He conversado con el ingeniero Manuel Mesones Montaño, dice que están prestos para una negociación, pero como hay pleitos familiares entre ellos,
Mira a lo que hemos llegado. Y yo digo para ejemplificar hasta qué punto las relaciones son un obstáculo para eso. No es ni siquiera cuantioso, creo que son me dijo $170,000, pero negociables, por el 50%. Para ella sería un espaldarazo, algo genial, hacer eso, ¿no? Porque este proyecto viene inclusive de la época de Yehudi Simo, que se quiso hacer, pero no sabían lamentablemente que el 50% le pertenecía a una familia, ¿no? A la testamentaría Mesones. Pero es, por ejemplo, para borrarlo inmediatamente ese tema. Y no se hace así. El tema del transporte, otro tema fundamental, ¿no? No hay orden, no hay un plan, ¿no? Se otorgan las licencias con criterio de favorecer a tal o cual grupo, o sea, un desastre. El tema de la inseguridad, otro problema. El tema de los mercados. ¿Cómo va a crecer comercialmente Ferreñafe? Y ojo, ¿eh? Que nosotros, por ejemplo, si aseveramos en base a hechos comprobables que en el plano comercial Ferreñafe tiene muchas perspectivas. Y lo prueba el hecho cuando todo el mundo negaba. ¿Qué va a haber Ferreñafe campo para un súper o para un precio uno? Los hechos lo han desmentido. Hay un mercado. Y todavía hay un mercado todavía mucho más promisorio, que yo lo identifico modestamente en base a datos concretos en la zona norte de Ferreñafe. Y la municipalidad podría ser propiciador de ello, pero no lo es porque falta la visión y el objetivo. Se mira solamente el interés inmediato y el beneficio personal. Y no se ven los grandes problemas y las grandes soluciones para el desarrollo de Ferreñafe. Eso es lo que nos falta. Lucio, ya para culminar, vivimos una actual crisis política en el país, se vienen nuevas elecciones. ¿Cómo lo visionas tú de aquí de las elecciones en enero del próximo año? ¿Qué se viene para el Perú? Preferimos ser optimistas para no ser de mal agüero. Quiera Dios por encima de todo, y quiera nuestro pueblo que hayan personas, grupos políticos, asociaciones de personas que logren revertir esta situación, para que no sigamos lamentándonos más. Dos responsabilidades del electorado, para que podamos saber escoger, y decisión de muchos profesionales, muchos grupos organizados que acepten el reto de incursionar en la política. La política es una ciencia y una actividad de servicio. Lo han hecho cochina, perjudicial, detestable aquellos que nos han gobernado, aquellos que nos han decepcionado, desilusionado, que han hecho esfumar las esperanzas y las expectativas del pueblo, pero no por ello nos vamos a poner a llorar. Tenemos que encontrar a las personas, a los grupos sociales que puedan acometer este desafío. Confío en que así sea. Confío en que así sea, que hayan damas y mujeres que se compren este pleito, que las hay, si hay buenas. Ojalá que encuentren el sostén social para poder lanzarse a una campaña, y ojalá que también la ciudadanía tenga oportunidad de ser agente partícipe de una discusión y de un debate de ideas y de propuestas finalmente. ¿Qué queremos para Lambayeque? ¿No? Para nuestra querida región de Lambayeque. ¿Qué pueden hacer nuestros congresistas en el plano congresal? Ordenar su trabajo, la comunicación, y tengamos también el pueblo la capacidad para fiscalizar, exigirle: señor, usted tiene que venir cada 2 meses, usted tiene que recoger nuestros planteamientos, usted tiene que recoger que sienta que es una obligación y que sepa que tiene que afrontar en escenarios públicos la rendición de cuenta de todos sus actos. Esos son los cambios que hay que exigir, que hay que demandar. No hay que dejar escapar y hay que estarlo presionando a la congresista o al congresista que salga. El tiempo es muy corto, los partidos son los únicos partidos que tenemos. 20 de ellos han anunciado su participación. 2 movimientos regionales que hay aquí en Lambayeque, el Movimiento Verde y el Movimiento de Virgilio Acuña, que serían 22 grupos. Quiera Dios y quiera el pueblo también que podamos encontrar los espacios para poder realizar el tiempo apremio. De todas maneras, un debate que veamos nivel y que finalmente confiemos en que el soberano esta vez sabrá escoger con sabiduría y conocimiento quienes puedan estar en estos año y 3 meses de gobierno en el legislativo. Lucio, mira, eso de lograr concientizar y que las personas hagan un voto inteligente, era mi consigna desde que lancé el programa Bajo la Lupa en el último año.
yo creo que hice el programa con tal, por ejemplo, entrevisté a todos los candidatos, quise reflejar más o menos por dónde era el candidato idóneo, pero la gente de repente no entiende el mensaje. ¿Qué hacer? De verdad que es difícil. Mi pregunta, Lucio, es la siguiente. Yo no dudo de tu capacidad, yo no dudo de tu lealtad, yo no dudo de tu profesionalismo de hacer una buena comunicación. ¿Cuál es la opinión de Lucio Guamán Castillo a ver tantos comunicadores en Ferreñafe, específicamente tu opinión, de que se han prostituido en el tema del periodismo? Simplemente a veces uno logra captar unos programas radiales y sin embargo tú escuchas y dices, "Ay, caramba, pero en Ferreñafe todo va bien, si lo escucho a otra persona". Pero sin embargo nos damos cuenta que esa no es la realidad. Nos están vendiendo una falsa realidad ferreñafana y por consiguiente le estamos dando una mala información a la población ferreñafana. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Los medios de comunicación tienen que cumplir un papel muy importante, pero no somos tan inocentes para no divisar una realidad también que nos está ante nuestros ojos. El campo de la comunicación también ha sido invadido por la corrupción. O sea, las autoridades compran las conciencias y las plumas de los periodistas para durante 3 o 4 años tengan una visión positiva de ellos. Entonces, hacer periodismo independiente, imparcial en nuestro medio es cada vez más difícil, ¿no? Hay que luchar contra la corriente, porque quizás la mayor parte son gente improvisada y que ve al periodismo como una forma simplemente de solucionar sus problemas personales. Pero creo que aquí, en esta coyuntura que se viene, en la coyuntura de las elecciones para el Parlamento, para el Poder Legislativo y para el Congreso, una función y una labor muy importante tienen que cumplir los medios de comunicación. Y los medios de comunicación alternativos, Ricardo, porque ahora hay que apelar a todo. Si el pueblo no tiene los canales para poder financiar un programa en la radio, en la televisión, ahí están las redes sociales, ahí, como antes que lo hacíamos nosotros, ahora con papel y plumón, aunque sea dar la batalla. Por lo menos no nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Daremos la batalla en condiciones difíciles, ¿no? Jugando a lo eterno perdedor, pero ahí estaremos, pues, porque también si nosotros nos vamos a resignar a esta triste situación para siempre, no habremos cumplido con nuestro cometido aquí en la vida, ¿no? Que es luchar por un ideal, luchar por nuestro pueblo, identificarnos con un mejor porvenir y un mejor futuro para nuestro pueblo, ¿no? Entonces, creo yo que un gran papel le puede corresponder a los medios a condición de que también separemos las aguas, ¿no? Y hagamos ver claramente quienes trafican también dentro del periodismo para simplemente hacer de ella un menester eminentemente comercial. Lucio Guamán es un luchador de años. ¿Tú sientes que tenías más acogida o más allegados o más seguidores en tu lucha hace unos años? ¿Lo ves actualmente en la misma situación? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? ¿Y de qué dependen esas variaciones? Depende de muchos factores. ¿Han aumentado o disminuido actualmente? Ha sido intermitente. Por ejemplo, en la época de la lucha estudiantil, en la época de, por decirte, de la dictadura militar de Morales Bermúdez, había un respaldo muy considerable, respetable. En la época de Fujimori también, o sea, se fue protagonista sin nada prácticamente, sin recursos, de hechos muy importantes, ¿eh? Sabiendo a lo que uno se exponía. Sabiendo lo que uno se ponía en esos momentos. Entonces, el humor de nuestro pueblo también va cambiando con los cambios que da la vida también, ¿no? O sea, debemos ser conscientes que la vida está cambiando tanto y de tal manera en nuestro pueblo que nos va tornando cada vez más individualistas, más interesados, con una dosis de cinismo y de hipocresía que nos toca a todos, ¿no? Porque las relaciones sociales son eso, es como las campañas, ¿no? En campañas tú ganas por una imagen, verme el ángulo más favorable para que salga bien. Entonces no es el problema de tu interior, ¿no? Sino el problema de cómo vas a aparentar ante los demás lo que no eres. Entonces tú aparentando lo que no eres, pierdes tu esencia. Podrás ganar una votación, pero ¿de qué te vale ganar una votación si estás perdiendo tu esencia? ¿No? Entonces la sinceridad y el realismo están devaluándose en esta sociedad. Entonces, nos adecuamos para dar la lucha en esto que está en contra nuestra. Es difícil, pero hay que darla, pues.
hay que darla. Iremos ganando espacios. Yo creo que si ganar un espacio en un medio de comunicación es ya decir algo, ¿no? Que peor simplemente contentarnos con describir y enumerar los problemas de nuestro pueblo. Entonces, si ganamos un sector de la conciencia del pueblo, hemos ganado una batalla. Podemos perder una elección, pero veremos que vamos avanzando, ¿no? Esa será nuestra esperanza y nuestra expectativa de alcanzar algo mejor para nuestro pueblo. Que vamos ganando paulatinamente espacios en todo campo hasta lograr concretar lo que son nuestros principales objetivos, Ricardo. Confiamos en que así sí vivimos con esa esperanza, con esa ilusión que esperamos sea una certeza. Lucio Guamán, tuve la oportunidad de leer unos libros, Las uvas ácidas. Lo veo, Lucio Guamán, mucho en el tema de lo que es el amor, de desamor. Yo a veces me decía, Lucio Guamán tiene algo escrito respecto, ha hecho un poema respecto a lo que es la política, algo que pasó con la política en Ferreñafe. ¿Has escrito algo? ¿Lo has publicado? Me gusta hablar poco de los méritos personales, pero ya que lo hice solamente por una necesidad, ¿no? Nosotros fundamos en el año 1996 la Asociación Provincial de Poetas. Fui el presidente de la comisión organizadora. Tuvimos aquí a los más grandes talentos de la poesía y de la cultura peruana en Ferreñafe. Enrique Verástegui, un poeta que recientemente falleció, mira, nos vino sin cobrarnos un sol. Pablo Guevara, cineasta e intelectual de nota, ganador del Premio Nacional de Poesía, lo logramos traer acá a Ferreñafe. Y lo alojamos en nuestras humildes casitas, ni siquiera hotel. Felizmente que esos intelectuales son sensibles, ¿sabes? El problema de sensibilidad. Y hemos también, mira, no nos gusta hablar de los méritos personales, pero a veces es necesario. ¿Sabes cuántos libros hemos publicado con Matilde, con William Piscoya, con los miembros de la asociación? 18 publicaciones impecables de poesía. Antologías, la primera antología que sacamos con Matilde Mesones, Recetario de Luceros, y un pariente mío en Lima, Jorge Luis Guamán Salcedo. Le sacamos la publicación. A partir de ese hemos sacado 18. Entonces, tú creo que tienes alguna de los últimos de Matilde. Yo me he distanciado un tanto por entrar más en el campo de la comunicación. Pero fui, como te digo, presidente de la comisión organizadora, he estado presentes en eventos en Ecuador, en Colombia, en el mismo Lima, encuentro de la Cadelpo, la Casa del Poeta peruano. Siempre ha sido una preocupación el tema de la cultura, la literatura. El primer premio que obtuve siendo estudiante secundario fue un premio de periodismo regional. Mira cómo es la vida para nosotros, como modo de anécdota. Nuestros padres con muchas carencias materiales, ¿no? No teníamos ni un profesor que nos acompañara al Colegio San José. Y me acuerdo que el paradero era en la calle Vicente de la Vega y nos fuimos caminando hasta el local de la calle San José. Bajaban los alumnos del San Agustín, del Manuel Pardo, ¿no? De los colegios más reputados. Bueno, venimos a probar suerte. Vamos al concurso de periodismo y les ganamos a todos ellos. Y ganamos a todos ellos, ¿no? Me fui a pie, me recuerdo, desde Vicente de la Vega, porque no tenía ni para el pasaje, hasta la urbanización Los Parques, hasta toda la trayectoria hasta el Colegio de San José, y ganamos ese concurso departamental de periodismo. Una pregunta, ¿con qué frecuencia Lucio Guamán es un lector? ¿Con qué frecuencia tú lees? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Y en las 24 horas del día, ¿tienes algunos días específicos que escribes? Madrugada, noche, qué sé yo. Sí, libros de autoayuda, libros de filosofía, libros de ciencias sociales, economía, también me agrada mucho la economía. Y los libros de misterio, lo que les gusta, ¿no? Por ejemplo, toda la saga de Harry Potter, la vi en las películas y la leí también, ¿no? La leí. La poesía en general toda, ¿no? Desde los premios Nobel, desde los poetas clásicos, acá en el Perú, César Vallejo sobre todo, Javier Heró, que a propósito si anuncias te comunico, se han hecho 2 documentales sobre la vida de Javier Heró, un poeta que murió trágicamente, recuerdas, en Puerto Maldonado, en las guerrillas de 1965. Estamos escribiendo también, pero resulta difícil publicar, porque
nosotros, fíjate, los libros que editábamos en la Asociación de Poetas de Ferreñafe, más los vendíamos afuera cuando íbamos a los encuentros, ¿no? O como para financiar nuestros pasajes también, porque hemos sacado hasta ediciones de 500 y de 1000. Y fuimos los primeros también que una imprenta de Ferreñafe nos sacara todos esos libros. Es la imprenta que está ubicada en la cuadra 8 de la calle Nicanor Carmona, donde el suegro del señor Romero, ¿ya? Cruz de Motupe, ¿no? Ahí. ¿Y con qué frecuencia lees? ¿Tienes un horario establecido y con qué frecuencia escribes? Todos los días, e inclusive los diarios también, ¿no? Los diarios ahora, la facilidad de la edición digital, ¿no? De algunos diarios que los leemos ahora sí, en carrera contra el tiempo, ¿no? Porque ya los ciclos de la vida se van cumpliendo, ahora todo hay que acelerarlo. ¿Sabes por qué te hago la pregunta, Lucio? Sí. Porque por lo general siempre trato de escuchar algunos programas radiales de Ferreñafe y es fácil darse cuenta quién es el comunicador que llega de frente a improvisar y es fácil darse cuenta el comunicador que como tú se nota que el día anterior o en la madrugada o pocas horas antes se empapa de las noticias y da la opinión y es el análisis que tú haces y que nadie lo hace. Nadie lo hace. Muchos llegan solamente a leer lo del periódico y es más, ni siquiera por último a ojear el periódico antes, simplemente lo leen en ese momento y ni siquiera puede hacer un análisis. Esa pobreza que se nota hoy en día en la comunicación, ¿de qué depende? De muchos factores. Se ha abandonado la lectura y ahora se lee muy poco. Entonces, la visión que a veces tenemos de las distintas actividades en el campo de la cultura, el deporte, la política, la problemática, refleja eso. Nosotros tratamos, por ejemplo, en este programa de que no inventamos ningún titular que no sea hecho por nosotros mismos. Japón, le damos la vuelta a un diario digital, le damos la vuelta a una noticia escuchada para darle nuestro propio añadido, nuestra propia identidad personal. Eso es lo que hace que nuestro programa modestamente sea distinto y diferente, ¿no? Y agregarle el tema también de lo que le interesa a la gente. Por ejemplo, alguno dice, ¿por qué tocas el tema del deporte? Sí, pero el tema del deporte es importante y lo puedes ligar también, o sea, nunca se invente la realidad. Si toco deporte, ya no toco política. Hay que encontrar el modo ideal de vincular todos ellos para que a la gente le interese. He muchas oportunidades, lees hasta poemas. Sí, claro. Sí. Claro. Muy interesante. Mira, la Asociación de Poetas siempre se quejaban de mí porque cuando había recitales, todo el mundo leía. Y les digo, pero nosotros somos poetas, le digo, tenemos que recitar poemas de otros y de nosotros de memoria, ¿no? Ya felizmente que esa fue una llamada de atención indirecta, 2 o 3, pero la mayoría de los quienes escriben poemas son bien flojos para aprender los poemas. Yo en cambio sí me sé de otros y míos y los sé de memoria. Y los declamo también. Te cuento para ti, mira, ve. Cada 15 días nos reunimos un grupo de 8 amigos y amigas. Hace ya como 10 o 11 años. ¿Y por qué no se conoce? Porque unos temas a veces de seguridad, ¿no? Como nosotros hemos tenido una militancia política, también siempre guardamos ciertos códigos, ¿no? Que todavía los hacemos prevalecer. Y ahí cantamos. Vamos al karaoke, recitamos, contamos chistes, anécdotas, ¿no? Y compartimos ahí algún café, alguna galletita, alguna cosita ahí Estamos desde cada 15 días, los días domingos, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. La casa de nuestro amigo, que es un profesor que ha sido del SUTE antes, que siempre nos cobija generosamente. En su casa tiene la ventaja de que es soltero, puede que no da cobijo. Y quieren ingresar más. Pero nosotros le hemos dado un tanto exigencias para no caer, porque sabes que, por ejemplo, casi los 8 o 9 que estamos, por ejemplo, en reuniones, simbólicamente brindamos. Una copita, 2 copitas y punto, se acabó. Y a otros, pues, no puedes invitarle porque toda reunión ya la ven, ¿no? Con otro sentido, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido tenemos que tener algún grado de afinidad para que no se distorsionen pero siempre estamos en este mundo de la poesía, que es un mundo fascinante para nosotros. La literatura, como yo creo que estoy alcanzando algunos, ¿no?, trabajos, y te voy a seguir alcanzando unos libros, pero que a mí me han fascinado tremendamente. Ojalá que a mis amigos también les agrade tanto, ¿no? Ahora que podemos compartir digitalmente tantos textos que hay. Ahora ya no los encontramos físicamente, ¿eh? Claro. Por eso es que los estoy compartiendo a veces con algunos amigos.
Lucio, muchas gracias por aceptar mi invitación, muchas gracias por brindar pues tu opinión, que siempre es importante. De realmente te admiro mucho por la labor que haces. Creo que en nombre de todo el pueblo ferreñafano te debemos dar las gracias, porque gracias a Lucio Guzmán siempre nos ha abierto los ojos de todo lo que realmente pasaba en la realidad ferreñafana. Espero pues que el programa, tu labor de comunicador, tu labor como poeta, siempre sea en bien de Ferreñafe, en bien tuyo, en bien de tu familia, y que nos siga pues dando a todos los ferreñafanos esa necesidad de siempre de ver a una persona como ejemplo. Y creo que Lucio Guzmán debe ser ejemplo para muchos jóvenes que incursionan en estos mundos de la poesía, de la comunicación, que ser un luchador social también es muy importante, y estar digamos, de tu trinchera, tratando de hacer algo importante, objetivo, importante para Ferreñafe, y lograr pues para ese desarrollo que todos ansiamos. Tus palabras finales, Lucio, ya como despedida a todos los televidentes de acá que nos siguen en Bajo la Lupa. Tenemos un punto en común. Yo no me canso de repetir que yo amo a mi pueblo mucho, donde he nacido. He tenido oportunidad de viajar por razones laborales y por exigencias en el extranjero, ¿no? He estado en el Japón, porque mi esposa es descendiente de japonés. He estado 5 años, y he estado en Argentina 1 año y medio. O sea, también los viajes no me han servido para hacer turismo, sino para contrastar la realidad de nuestro país y de nuestro pueblo con esas experiencias. Y de ahí saco mucho provecho, ¿no? Pero todo ello lo engarzo con el destino de mi pueblo. Entonces creo que parte del cambio que se tiene que dar es el sentir el auténtico amor por nuestro pueblo. No como aspecto deportivo ni como un grito estentorio, sino como una realidad vivencial, ¿no? Teniendo ese orgullo, te duele cuando se hace algo en contra de Ferreñafe, te duele en el alma, porque lo sientes, ¿no? Porque lo sientes, porque es parte de tu familia, de tu propia identidad. Pero hay muchos que no lo entienden. Pero hay muchos que no lo entienden así, ¿no? No lo entienden así, o piensan que uno está buscando otros propósitos, ¿no? Me dice, está en el campo de la comunicación porque quiere ser candidato. No nos quita el sueño ni nada de eso, ¿no? Para demostrar que la política siempre es un quehacer que va más allá de la coyuntura electoral, que es solamente un episodio. Pero eso sí, te reafirmo ese gran cariño por Ferreñafe y por los ferreñafanos, que nos acompañará siempre. Yo me agradezco a mis padres y a mis buenos docentes que me inculcaron esos valores para que siempre pervivan en mí, ¿no? Muchísimas gracias, Lucio. Muchas gracias. Y a todos los televidentes de Bajo la Lupa, bueno, nos vemos la próxima semana en este programa, que vamos a tocar otros temas. Hemos comprado un tema de salud, ahora estamos en temas políticos, y se vienen muchos temas de interés, no solamente local, regional, sino también a nivel nacional. Muchas gracias, permiso.